Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Alberto Uría y vamos a hacer hoy aquí en Lugo un taller sobre consumo responsable y oficios tradicionales. Vamos a contaros un poco a lo largo de este taller cómo definimos nosotros y qué es para nosotros el consumo responsable. Y sobre todo vamos a hablar de oficios tradicionales, ¿no? de cómo esos oficios marcaron a lo largo de la historia nuestro paisaje y cómo podemos, como consumidores, contribuir a conservarlo y a ponerlo en valor. A lo largo del taller vamos a hacer distintas actividades, ¿no? Vamos a, por una parte, ver todo eso que os estoy comentando, qué es el consumo responsable, cómo está evolucionando la manera de consumir, tanto en Galicia como a escala nacional. Después vamos a ver un vídeo donde vamos a ponerle cara a la gente que nosotros llamamos el vídeo los guardianes del paisaje, ¿no? a toda esa gente que sigue nuestros paisajes conservándolos y manteniéndolos vivos. Y finalmente vamos a hacer una tabla, vamos a hacer un estudio para que vosotros en vuestras casas seáis capaces de medir qué huella ecológica deja en el paisaje o en vuestro entorno vuestra manera de vivir y de consumir, ¿no? Entonces, empezamos con una pregunta, ¿no? Una pregunta que para mí tiene mucho significado, ¿no? Es, ¿cuál es ese sabor que recuerdas y sabes que nunca vas a volver a probar? Si ahora mismo os tuviera delante, podríais decirme, ¿no? ¿Cuál es ese sabor que recordáis de vuestra niñez? ¿O cuál es ese recuerdo asociado normalmente a comida o bebida que tenéis anclado en vuestra memoria y que sentís que no vais a volver a probar, ¿no? Yo os voy a, como no me podéis poner vuestros propios ejemplos, os voy a hablar del mío, ¿no? Para mí el mío es la leche. Igual que pues, todos o casi todos, ¿no? Consumimos leche en el día a día, la leche para mí es una de esas cosas que perdió completamente su sabor y su olor respecto al que yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Y un poco la pregunta va buscando eso, ¿no? Que muchas veces tenemos identificado o asociado ese sabor o ese olor que tenía algo que nos gustaba mucho cuando éramos niños o cuando estábamos no sé, en el pueblo de jóvenes, que me da igual, ¿no? Puede ser el pan, la leche, puede ser la miel, puede ser cualquier cosa o un guiso que te preparaba tu abuela, ¿no? Y lo triste no es que lo tengas, vamos a decir, anclado, ¿no? En tu memoria, eso es algo bonito, ¿no? Sino que tienes la sensación de que nunca vas a volver a llegar a experimentar ese sabor, ¿no? Eso es como que algo se perdió. En mi caso, que no estoy hablando de una preparación, no estoy hablando del caldo de berzas de mi abuela, sino que estoy hablando de un tazón de leche caliente por la mañana, para mí es mucho más triste todavía, ¿no? Porque a día de hoy caminamos de alguna manera tan rápido que muchas veces lo que nos llevamos a la boca perdió su sabor, perdió su aroma, perdió su olor y perdió la historia, ¿no? que hay detrás de él. Entonces, bueno, la primera pregunta es eso, ¿no? que lo penséis. ¿Cuál es ese sabor que recuerdas y que crees que no vas a volver a vivir, ¿no? A experimentar? Cuando hablamos del mundo rural hablamos de un mundo para los cinco sentidos, ¿no? En el fondo, si vosotros veis un paisaje cualquiera, va a estar humanizado, ¿no? Va a haber un claro recuerdo, un claro componente marcado en el paisaje en el que vais a ver un prado de siega, un pastizal abandonado, una plantación de pinos, una zona en la que hay bosque autóctono, una zona en la que hay bosque de ribera, todo eso tiene su sentido, ¿no? En el paisaje. Y de alguna manera ese mundo, ¿vale? En el que se desarrollaban los oficios tradicionales era un mundo para los cinco sentidos, ¿no? En primer lugar, es un mundo que se huele y se saborea. Si nosotros nos vamos al pan nuestro de cada día, ¿vale? Esto es algo muy intuitivo, ¿no? Muy fácil de entender, ¿no? Por un lado tenemos este tipo de pan, ¿no? Me da igual, de cualquier Tahona, de cualquier centro comercial, ¿no? Es un pan que bueno, tiene un día, lo puedo manipular,
Lo puedo romper y bueno, aquí veis la miga que tiene, es un pan que no pesa, no huele, no sabe, ¿no? Puede estar, vamos a decir, crujiente el primer día, pero después, pues bueno, es un producto, vamos a decir, que no tiene alma, ¿no? Y se busca precisamente vale, que esté tierno, que esté fresco, pero que no tenga demasiado sabor, ¿no? Que sea un producto, bueno, sin demasiada importancia, ¿no? Y aquí me voy a defender un poco uno de los oficios tradicionales, ¿no?, que hay en todas las zonas de este país, ¿no?, el del panadero, ¿no? Detrás de este pan no hay una historia. Este pan me lo puedo comprar igual en Lugo que en Valladolid que en Sevilla, ¿no? Va a ser un pan prefabricado, ultracongelado, que va a llegar a un sitio y en ese sitio le van a dar un punto de cocción, lo van a cocer y nos lo van a vender, ¿no? Por debajo vamos a ver unas marcas. Vamos a ver unas marcas pequeñitas de lunares, ¿no? Y eso se lo debemos a la parrilla eléctrica, a las bandejas de horno eléctrico en el que se hacen este tipo de panes, ¿no? Este pan, si estuvierais aquí, lo podríais tocar, lo podríais oler, lo podríais ver y lo podríais probar, ¿no? Este pan, cuando yo puedo comprar este pan en una superficie o en un supermercado, en ningún momento pienso quién lo hizo, o de dónde son las harinas, o el agua del que es este pan. Es como que me da igual, ¿no? Es pan, es una barra, o una baguette, o llamarlo como queráis, y no paro a pensar dónde sale la harina del trigo que hay en este pan, ¿no? Por contra tenemos pues el típico pan de pueblo, ¿no? La típica hogaza de pueblo. Este pan tiene 4 días y todavía se esponja, ¿no? Este pan huele a pan, sabe a pan, y si veis por la parte de abajo, tiene una especie de grietas, de líneas, ¿vale?, que se lo da el horno de leña en el que está hecho. El horno de leña al final está puesto con unos ladrillos refractarios que dejan un pequeño hueco entre ellos, y el pan, al estar la masa blanda, se cuela entre esas rendijas y puede llegar a quedar la marca de esos ladrillos, ¿no? Esto es un pan de leña, pero no porque lo diga la etiqueta, no porque me lo está diciendo la corteza del pan, ¿no? Este es un pan con nombre y apellidos. Este es un pan que se hace en la montaña de Lugo, ¿no? Y es un pan con una familia detrás, que compra las harinas a una familia de Valladolid, con agua de la montaña. Es un pan, vamos a decir, con alma, ¿no?, independientemente que te guste más o menos. Otro ejemplo que os traje, que es muy sencillo, es una manzana, ¿vale? Ahora que estamos en tiempo de manzanas, ¿vale?, podemos ver claramente las diferencias entre una manzana de casa, ¿vale?, que es fea, ¿vale?, no es bonita, a lo mejor no tiene la forma adecuada, tiene zonas en las que, vamos a decir, está agrietada, no es una manzana atractiva, ¿no?, comercialmente. Pero si nosotros cortamos esto sabe a manzana, ¿vale?, y huele a manzana y va a tardar muchísimo tiempo en desaparecer, ¿no? Y esto es una manzana de supermercado, ¿vale? Esto es una manzana preciosa, ¿vale? Es seguramente la que hubiera escogido Guillermo Tell para la historia que hizo con el arco y la flecha y la manzana, ¿no? Es una manzana llamativa, es una manzana roja, toda de la misma forma, ¿no? Pero aquí sí quiero que os fijéis en un pequeño detalle, ¿no? Si yo acerco la navaja, ¿vale?, y yo rasco la piel de esta manzana, ¿vale?, voy a ver que esta manzana no brilla porque nazca así en el árbol, ¿no?, sino que brilla así porque para que brille se le da un brillo de una capa de parafina, ¿no? La parafina es un derivado del petróleo, ¿no? Y al final, esto que solemos hacer todos de manera intuitiva, ¿no?, de comernos la manzana a bocado sin pelarla, pues bueno, en el caso de una manzana comprada en un supermercado que esté untada con parafina, pues veis que a su vez puede ser contraproducente. Por contra, ¿qué hace esta parafina? Esta parafina protege a la manzana y la hace, vamos a decir, más atractiva. Pero volvemos a lo mismo. Otro oficio tradicional de esos que todos tenemos en el recuerdo y que pocas veces pensamos en él como un oficio tradicional es el del agricultor o el ganadero, ¿no? Un agricultor
puede producir este tipo de manzanas, ¿no? Estas manzanas nunca van a ser, ¿no?, de alguien de nuestro territorio. Esto va a venir seguramente de otro país, de otra zona totalmente diferente, donde hacen estas manzanas que tienen un gran valor comercial, ¿no? Si lo ponemos en números, pues evidentemente este tipo de manzanas es muchísimo más barata que esta, ¿no? Y a su vez esta es la más sana de las dos, ¿no? Entonces, uno de los oficios tradicionales que venimos a este taller a reivindicar es el del agricultor y el ganadero, ¿no? A ser posible, como dice aquel, en extensivo, ¿no? Independientemente de eso, estamos hablando de una cuestión de, vamos a decir, de responsabilidad a la hora de consumir. Tiene más sentido, bajo nuestro punto de vista, consumir de cercanía, consumir de proximidad, de kilómetro cero, y darle de comer al agricultor, al ganadero, al artesano, al panadero, que está cerca de ti ganándose la vida, y no una gran superficie que lo único que está haciendo es traer manzanas o melocotones de Sudáfrica o de Chile y revenderlas, ¿vale? Entonces, bueno, esto por una parte. Por la otra, tendríamos algo muy sencillo y muy cercano, ¿vale? Por un lado tenemos una bolsa de plástico. Aquí os queremos hablar un poco de los materiales, ¿no? Esto no se huele y se saborea, pero sí se toca, ¿vale? Y tenemos, por supuesto, alternativas mucho más cercanas, mucho más sostenibles, ¿no? Como puede ser una simple bolsa de tela, ¿no? Que es como la apuesta, vamos a decir, más sostenible para contrarrestar un poco el plástico. Luego hablaremos un poco de ello, ¿no? Y luego os quería hablar de dos oficios tradicionales con una gran importancia, ¿no? A día de hoy, el producto estrella es este, el plástico, ¿no? Da igual el formato, da igual que sea en un vaso, en un plato, en un recipiente, todo viene envuelto en plástico. Ya lo más, vamos a decir, sangrante es ver naranjas o mandarinas peladas, envueltas en una bandejita de Forespan y recubiertas con un envase de plástico, ¿no? O sea, ni el propio envase natural que trae la naranja, que es su propia cáscara, es suficiente, ¿no? Hay que recubrirla de más plásticos, ¿no? Y esto es lo que a día de hoy lo que se mueve el mundo, ¿no? En plástico. Por contra de esto, de un vaso de plástico, tenemos esto. Esto es un cacho de madera. Esto es una pieza de artesanía, ¿vale?, que en muchos sitios se está perdiendo, hecho con un torno de pedal, ¿no? Aquí podríamos estar mucho tiempo hablando sobre el oficio tradicional de los torneiros, ¿no? El trabajo que daba antiguamente y que sigue dando en los pocos que quedan torneiros tradicionales, sacar la madera del monte, por supuesto replantar los árboles que estás talando, porque si no dentro de 20 o 30 años ya no vas a tener madera de la que tirar, y convertir un trozo de madera en un trozo de madera seco, ¿no?, dejándolo secar. Una vez que esa madera está seca, tienes que escoger la pieza, pensar para qué tipo de utensilio serviría ese trozo de madera, me da igual, por su forma, por su tamaño, por su diámetro, pues podría ser una artesa de madera, podría ser una maseira, podría ser un cacho para el vino como este, podría ser un plato, podría ser un montón de piezas diferentes, ¿no? Todo esto, evidentemente, sustituye a materiales como el plástico, ¿no? ¿Qué pasa? Detrás de este tipo de piezas de artesanía no solo hay un trozo de madera, no solo hay, vamos a decir, un trozo de un árbol de nuestros bosques, sino que está un oficio ancestral detrás, ¿no? Al final, esta gente, estos torneiros de madera, lo que están haciendo es conservar el paisaje, conservar el monte, cortar madera y darle un uso sostenible, y a la vez replantar nuestros bosques autóctonos, ¿no? Y tenemos también el oficio del cesteiro. Ahora que están de moda las bolsas de tela, imaginar qué bonito sería volver a comprar en cestos como estos, ¿no? El oficio del cesteiro es un oficio que está también amenazado, cada vez quedan menos cesteiros en nuestro mundo rural. Y si, por ejemplo, vosotros cerrarais los ojos sin falta de ver todo esto, ¿vale?, podríais incluso oler este cesto, ¿vale?
Podríais tocarlo, podríais intentar adivinar qué hay, ¿no? Si yo metiera todo esto, ¿vale? Este recipiente de plástico, este recipiente de madera y este cesto, ¿vale? De madera de castaño, rematado con avellano, en un saco negro en el que no vieseis nada exteriormente, tendríais que con vuestras manos intentar adivinar de qué se trata, ¿no? Y la gente, aunque os parezca increíble, sabe identificar muy rápidamente lo que es un cesto, ¿no? Lo tiene como muy interiorizado. Pero, pues como muchas otras piezas de artesanía, está cayendo en desuso, ¿no? Vuelvo al mismo ejemplo del cacho de madera, ¿no? En la labor del cesteiro, en ese oficio tradicional del cesteiro, está el saber cuándo y cómo recolectar esas piezas de avellano, de castaño que tú necesitas para rematar el cesto, para hacer el asa, para hacer las piezas que tú necesitas. Y está también, vamos a decir, la manera particular de cada cesteiro de hacer el cesto y de rematarlo, ¿no? O decorarlo, ¿no? Pues al final volvemos a lo mismo, ¿no? A una especie de bolsa, ¿vale? Con alma, ¿no? Y con una historia detrás. Estamos hablando de que este mundo, como visteis, se huele, se saborea, se toca y se escucha. Ahora mismo os voy a poner dos sonidos diferentes para que intentéis identificarlos. Este sería el primero de ellos. Bueno, este es un sonido que todos tenéis muy asociado o es muy fácil de identificar, ¿no? Que al final es el sonido que hay en una ciudad, ¿no? A las 5 de la tarde, con ruido, con coches, con claxones, con una sirena que pasa. Ese es un mundo diferente, el mundo urbano, que se escucha, ¿no? Con el sonido, a través del sonido nos podemos transportar muy fácilmente a un mundo. Y ahora os voy a poner otro sonido diferente, a ver a qué os recuerda. Bueno, este evidentemente sería el sonido del mundo rural, ¿no? De una noche de verano, llena de grillos, llena de un montón de insectos que cantan por la noche, o bueno, algún pajarillo se puede escuchar y demás, ¿no? El mundo que estamos viviendo no solo se ve, se toca, se saborea, sino que también se oye y se escucha, ¿no? Evidentemente nuestros paisajes, podemos captar todos nuestros paisajes con todos nuestros sentidos, ¿no? Y no hay dos paisajes que suenen iguales, ¿no? Ahora os vamos a poner datos, ¿no? ¿Por qué creéis vosotros que están desapareciendo los oficios tradicionales? Si estamos hablando de la importancia cultural que tienen, de la importancia a nivel, si queréis, artístico, a nivel cuidar nuestro legado, cuidar nuestro patrimonio cultural, inmaterial, ¿por qué creéis entonces que están desapareciendo? Bueno, 629,69 kilos de alimento son consumidos en un año por una persona. Vale. De esos kilos de comida, el 39,5% corresponde a la comida fresca, ¿vale? Y se está viviendo un aumento del 6,5% en el consumo de alimentos preparados. La tendencia que estamos teniendo es que cada vez estamos consumiendo más, de manera más rápida y sin pensar muy bien en qué o cómo consumimos todo eso que nos llevamos ya no digo a la boca, digo a casa. Bueno, os trajo una tabla, ¿vale?, que refleja desde el año 2009 hasta el año 2018 cómo se está distribuyendo en los hogares españoles la evolución del gasto en alimentación por millones de euros, ¿no? Vemos que hubo años en los que esta cifra bajó, ¿vale? Lo normal es que vaya subiendo y la tendencia actualmente es que siga subiendo. ¿Qué significa esto? Se está gastando cada vez más dinero en alimentación y se está produciendo menos comida, de tal manera que
al haber cada vez menos gente vamos a decir, en el mundo rural que produzca esa comida, si cada vez vivimos en un mundo que consume más y que demanda un mayor gasto en alimentación, significa que vamos a necesitar cada vez traer más cosas de fuera, ¿vale?, dando un poco de lado a lo que se produce dentro de nuestras fronteras o de nuestra zona. Esta es un poco la evolución de las compras de los principales productos sobre el total de la alimentación, ¿vale? Y aquí vemos que hay cosas que llaman la atención por cómo están creciendo, ¿no? Vemos que la carne transformada está subiendo, casi un 2%, las conservas de pescado y marisco están subiendo un 1,6%, y luego hay cosas que, bueno, lógicamente también están subiendo, ¿vale? Tomates, pastas, legumbres. Vemos cosas asociadas a comidas muy fáciles de preparar, ¿no? Ensaladas, pastas, arroces. Y por contra, ¿qué está descendiendo? ¿Qué creéis vosotros que es lo que la gente está dejando de comprar, ¿no?, en su día a día? Pues increíblemente, lo que más está disminuyendo son cosas como la carne fresca de ovino y caprino, hasta un 8,5%, la carne de vacuno un 5,2%, o cosas como el aceite de semillas, que está bajando hasta un 11,4%, ¿no? Eso lo que nos quiere decir es que al final la sociedad está cambiando a la hora de comprar y a la hora de alimentarse, ¿no? A día de hoy, actualmente, el 47,2% de los productos de la alimentación son comprados en supermercados. El 12,9% de los productos de alimentación son comprados en tiendas tradicionales, ¿vale? Estamos sufriendo desde 2018, en realidad, un 5,4% de descenso en los productos comprados en las tiendas tradicionales, ¿vale? ¿Eso qué está conllevando? Conlleva muchas veces la desaparición incluso de esas pequeñas tiendas, economatos, tiendas de ultramarinos, que todos conocemos alguna en nuestro barrio o en nuestro pueblo. ¿Por qué? Bueno, pues supongo que en cierto modo por comodidad, en un supermercado lo tienes todo, vivimos con muchas prisas y bueno, la mayoría de la población vive en zonas urbanas, donde la oferta que hay de supermercados es mucho más amplia y más cómoda que la de tiendas tradicionales, ¿no?, donde no hay para aparcar, no lo tienes todo, tienes que andar yendo, bueno, es, vamos a decir, una apuesta, ¿no?, el ir a la carnicería de toda la vida, la pescadería, luego vas a la frutería, luego vas a la tienda de ultramarinos y al final en el supermercado lo tienes todo, ¿no? Entonces, sin entrar realmente en el por qué cada uno hace como quiere con su vida o con su compra diaria, la evolución es esta, ¿no? Casi la mitad de los productos de alimentación ya están siendo comprados en supermercados, ¿no? Y esta es la distribución del gasto por canales, ¿no? Realmente aquí lo que más llama la atención es esto, ¿no?, que el hipermercado ya se lleva un 13,3%, ¿vale?, y la tienda tradicional cada vez está cayendo más, ¿no?, hasta un 4,5%. La importancia de los canales de compra, en realidad, según los tipos de alimentación, es mucho más importante de lo que pueda parecer, ¿no? Realmente, si hablamos de alimentación fresca, de pues, la carne, lo que estamos viendo, la carne, el pescado, la verdura, la fruta, la gente sí sigue recurriendo normalmente a tiendas tradicionales, ¿vale? Un 30,8% lo hacen, ¿no? Sin embargo, para el resto de alimentación, la gente prefiere grandes supermercados, un 55%, mientras que esos otros productos que no son alimentación fresca, se compran en un 2,5% en tiendas tradicionales, ¿vale? Para mí esto es muy llamativo, ¿no? Porque pensamos en una sociedad que va muy, muy rápido y que cada vez más está comprando a través del comercio electrónico y cada vez menos a través de las tiendas de cercanía, vamos a decir. ¿Y qué tiene que ver esto, diréis vosotros, con los oficios tradicionales? Los pequeños productores no pueden acceder a vender sus productos, lo que hacen, sus huevos, sus lechugas, sus berzas, a las grandes superficies, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, cuando tú como productor intentas vender en una gran superficie, tienes que firmar un contrato
de suministro, de tal manera que yo como agricultor o como ganadero no puedo garantizarle a nadie que yo voy a tener X kilos de legumbres o X kilos de berzas el año que viene, no lo sé, porque no sé cómo va a venir el año. De tal manera que estos pequeños agricultores, estos pequeños ganaderos, su manera de vender, aparte de la venta directa que puedan hacer en 4 ferias, estaba, vamos a decir, dirigida única y exclusivamente a estas tiendas de comercio tradicional, ¿no? Por eso el hecho de que nosotros como consumidores cada vez apostemos más por este tipo de grandes superficies hace que de alguna manera estemos arrinconando no solo vamos a decir, al distribuidor final de esos pequeños productos, sino al propio productor. Como productor, un productor de la provincia de Lugo que haga tomates no puede competir o no puede entrar a competir con la huerta de Murcia o con una gran superficie de miles de hectáreas de tomate o grandes invernaderos, de tal manera que no puede acceder a vender en ese lugar donde la gente ahora está comprando los tomates, ¿no? Esto sería un poco la evolución del volumen en cada lugar de compra, ¿no? Y volvemos a ver lo mismo, ¿no? Lo que está aumentando fundamentalmente es el comercio electrónico y lo que está cayendo, una vez más, es la tienda tradicional, ¿no? Menos en alimentación fresca, pero bastante en el total de alimentos. Si nos ceñimos a Galicia, Galicia es una de las comunidades autónomas que han consumido por encima de la media nacional en 2008, que es el último dato que tenemos, junto a Cantabria, Aragón, Asturias y Cataluña, ¿no? El consumo per cápita por comunidades autónomas, vemos que en Galicia es superior a la media nacional, ¿vale? Lo vemos aquí en esta cifra. 17,9 habitantes por kilómetro cuadrado en el medio rural frente a los 488,2 del medio urbano. Eso significa, a la vez, que estamos viviendo un 10,1% de censo de personas censadas en el mundo rural desde el año 2000 al 2018. Si el medio rural está perdiendo población y cada vez hay menos gente que viva en el mundo rural, que es donde más o menos estaban esos oficios tradicionales o donde se puede producir todo eso que compramos, y hay cada vez más gente que vive en un entorno urbano, significa que cada vez va a haber menos gente que pueda sobrevivir a través de esos oficios tradicionales y cada vez, vamos a decir, se les arrincone más y tengamos que recurrir a grandes superficies o a grandes industrias para que nos suministren todo lo que necesitamos consumir en el año, ¿no? Si fuéramos a datos poblacionales, aquí lo que más me importa es esto, ¿no? La población española, cuando en 2018 era de 46.733.000 habitantes, la densidad media de la población era de 92,3 y un 17,9 era la densidad de población que había en el medio rural, ¿no? Y en el medio rural, pues lo mismo. Tenemos que hay 7 millones de personas en el 84% del territorio. Imaginaros la cantidad, si le damos la vuelta a la cifra, vemos que hay 40 millones de personas metidas en poco menos del 16% del territorio del país, ¿no? Y esto sería un poco el gráfico que mide la población total y el porcentaje de población rural por la comunidad autónoma, ¿no? Y veis aquí que en Galicia supone un 26% de los 2.701.000 habitantes totales, ¿no? Si vamos a la evolución de la población rural, también veríamos ese descenso tan grande, ¿no? Veríamos que los datos nos dirían que del 2000 al 2008 bajó casi un 6% y esta cifra, un 12,7%, se disminuyó en los últimos 10 años, ¿no? ¿Para qué os pongo todas estas tablas, estas cifras? ¿Para qué os pongo en antecedentes hablándoos de de algo que todos sabemos, ¿no? Que el medio rural está perdiendo población y, lógicamente, si ya no hay gente en el medio rural,
lógicamente ya no vamos a tener ferreiros, no vamos a tener cesteiros, no vamos a tener gente que sea capaz de hacer una madreña o un cacho de vino como este, ¿no? Nos enfrentamos a esto, un paisaje sin guardianes. Esta es la foto que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que muchos tenemos en la cabeza cuando pensamos, vamos a decir, en un paisaje de montaña, ¿no? Un paisaje de montaña es un paisaje rico y diverso. Esas dos palabras son muy importantes. Rico porque tiene muchos recursos, ¿vale? Tenemos una zona de pradería, tenemos una zona en la que aquí hay vacas, esto es una concentración parcelaria, es capaz de dar de comer a muchos animales, ¿no? Esa gran extensión de prado. Tenemos zonas plantadas por la mano del hombre, tenemos bosques autóctonos, de tal manera que entendemos solo con ver esta foto que este paisaje está lleno de recursos. Es rico en todos esos recursos. Hay madera, hay hierba a partir de la cual tener vacas, tener ovejas, tener cabras, poder criarlas, poder vender esa carne, poder hacer un queso. Bueno, si estuviéramos en un paisaje más, vamos a decir, más tendido, podríamos tener nuestros viñedos, podríamos producir vino, ¿no? Aunque aquí no se vea ningún pueblo, seguramente aquí, detrás de esta foto, o aquí en cualquier valle en el que entra el sol, hay una aldea, ¿no? Y en esa aldea pues puede seguir produciéndose huevos. ¿De dónde saca esa aldea, o la gente de esa aldea, la electricidad que necesita para calentarse? De este bosque, ¿vale? En el que hay un montón de maderas muertas, leñas, con la cual van a poder seguir custodiando este paisaje. Lo que yo os quiero dar a entender es que en realidad, si nuestros paisajes dejan de tener gente, nuestros paisajes van a cambiar. Estos paisajes son capaces de producir cosas con alma, ¿no? Cosas con sabor. Estábamos viendo que de esa tierra a lo mejor soy capaz de sacar un trozo de carne, ¿no? Ese trozo de carne me lo llevo a la boca, sabe a carne, huele a carne, y tiene una historia detrás, ¿no? Que es la del señor o la señora que la están haciendo en ese pueblo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, una manzana, volvemos al ejemplo de la manzana, ¿no? Que yo compro en un centro comercial, no está contribuyendo a mantener mi paisaje, ¿no? Y en el fondo lo que yo necesito son guardianes y guardianas que cuiden mis paisajes, ¿no? Y no lo van a hacer si no pueden sobrevivir en él, ¿no? Entonces, bueno, como esto siempre es más fácil verlo que oírlo, os vamos a dejar aquí un pequeño vídeo donde podemos ponerle caras, alguno igual os suena o resulta medianamente reconocible, a todo eso que os estoy diciendo, ¿no? Un poco ponerle la cara y la voz a toda esa gente que está haciendo que a día de hoy nuestros paisajes sigan vivos, ¿no? y están luchando y resistiendo en el territorio, ¿no? Así que, bueno, os dejamos con el vídeo. Creo que lo que tiene que pasar es que todos nos esforcemos un poco en apoyar el producto local, el consumo local, el consumo de cercanía, el consumo de lo artesanal, el consumo de lo que sabe a lo que tiene que saber. Elegí hace casi 30 años vivir en la sierra porque la gente que me rodea y el entorno que me rodea es más saludable y estoy más a gusto. A mí me gustaba mi tierra, me gustaban mis raíces culturales, me gustaba la naturaleza, quería vivir no viéndola como en un póster, sino desde dentro, viviendo de ella, no solo en ella. Y todo me llevó a ser productor. Esta zona es nuestra zona favorita de campeo, es el sitio donde nos gusta venir a ver animales, a salir al campo, disfrutar de la montaña y demás. Entonces estábamos convencidos de que había pues una oportunidad de crear una empresa para potenciar el turismo de naturaleza y el turismo de observación de fauna, sobre todo en una zona como la nuestra. Yo es que tengo mucha suerte, porque vivo en un paraíso. Entonces, el territorio a mí lo que me aporta es mi reflexión, el tener mis ideas claras, el poder
disfrutar día a día de lo que hay detrás de estas puertas. El territorio me aporta todo el conocimiento, ¿no? Todas las relaciones con la gente, la cercanía a todos estos procesos de la naturaleza, que es algo que para mí es vital. Me aporta sentir que estoy ayudando a conservar mi entorno, mi paisaje, y me aporta también sentir que estoy contribuyendo a cuidar lo que me dejaron mis antepasados aquí, que es este paisaje que está aquí dibujado. Este territorio es el que ha ido marcando las líneas, las potencialidades, las necesidades, el conocimiento también de este territorio, y todos los valores ambientales y culturales han sido un poco los que han ido dando forma al proyecto. Muévense los pies, pero tengo unas raíces que es una sensación estar aquí, subir a ver el ganado y bajar y beberte una sidra hecha por ti el año pasado. No sé, no es explicable, pero da tanto sentido que tiene mucho que ver con lo que somos verdaderamente nosotros, ¿no? Pues lo que aportamos en nuestro caso es intentar de alguna forma dinamizar, recuperar, y de hecho damos un valor de trabajo, de resistencia en zonas rurales. Lo que aportamos es una actividad humana sostenible, una cultura integrada en el paisaje, y este paisaje es hijo de todo esto. Como especie somos, está claro que marcamos en el paisaje. Si a alguien le gusta Asturias, le gusta por la cultura ganadera tradicional, tal y como es ahora. ¿Sería preciosa sin seres humanos? Sí, pero sí es preciosa, además tenemos queso. Apuesto por una apicultura estante ligada a mi entorno, al territorio. Intento devolver millones de insectos polinizadores a un entorno que quizás no está tan polinizado como estaba antiguamente. Yo creo que toda la propuesta creativa que vengo desarrollando trata de dignificar y de remarcar valores culturales tan importantes en estos territorios. Entonces les doy de vuelta pues lo que ellos han creado, este paisaje, visto desde fuera, y muchas veces esto es importante, ¿no? Al final los grupos que vienen a ver el lobo como principal objetivo realmente vienen a pasar una semana a la montaña cantábrica y vienen a ver fauna, y vienen a ver flora y paisaje y a disfrutar de la naturaleza en general. ¿No? Cuando viene alguien de Inglaterra o de Suecia y quiere hacer fotos a los lobos, en lugar de tener una relación de desprecio hacia un animal, pues eso genera inevitablemente que cada uno con sus ideas vea un valor en ese lobo. Conseguir que la población local más joven, los chicos y chicas de los municipios, aumenten el vínculo que tienen con el territorio, ya no solo con sus amigos y sus familiares, sino además un poco pues conociendo los recursos, el medio, las posibilidades de ocio, incluso las posibilidades laborales en el futuro, ¿no? Lo que hemos visto más barreras en todos los años que yo llevo, pues ha sido el tema burocrático. Hubo un primer momento en el que la estructura a nivel cultural de la sierra nos acogió y nos apoyó en nuestros proyectos, a todos los artistas, gente de músico, gente de teatro, de artes plásticas, que decidimos establecernos aquí. Pero en estos últimos años se ha vaciado de contenidos, han desaparecido todas estas estructuras culturales y nos hemos quedado perdidos en el más absoluto olvido. Y está siendo realmente muy difícil y muy complicado salir adelante porque no tenemos absolutamente ningún apoyo. Yo me conformo con que no nos pongan zancadillas, y nos las ponen, porque las normativas generalmente están diseñadas por gente que no tiene ni idea de tener un ordenador en Bruselas, y te llegan aquí verdaderas locuras, ¿no? O incluso es por desconocimiento a veces, y otras veces porque a lo que sirven son a los intereses de un tipo de empresas que no tenga que ver con el paisano, ¿no? Yo creo que lo más difícil a la hora de producir como yo produzco es hacerlo rentable. Al final esto tiene que ser un modo de vida, y yo creo que hacerlo un modo de vida es la mejor forma además de conservar un oficio. La única manera de hacer esto rentable es rediseñar el tema comercial, ¿no? Creo que los que deberían tener un sello, pagar un impuesto, deberían ser los que cultivan en convencional, no los que cuidamos el medio ambiente y la salud. Produzco en ecológico, aunque hace 2 años me salí del COPAE por algunas diferencias de
de cómo funcionan las cosas, de la burocratización excesiva, una serie de cosas. Entonces, aunque lo amparo y lo defiendo, porque el mundo supongo que tenga que estar regulado, yo me regulo a mí mismo y el que me conoce sabe que lo hago de esa manera. Mi relación con el oso es una relación muy estrecha, bueno, voy a decir de amor-odio, no le odio, le quiero a medias también, porque nos gusta el mismo monte, el mismo paisaje, los mismos árboles, los mismos frutos, y a los dos nos gusta la miel. Entonces eso a veces genera pequeños conflictos. Reproches, cero. Duele mucho porque son tus colmenas y son las colmenas que tú crías, y al final es la miel que a ti te da de comer, pero es la miel que también la alimenta. Sería bonito que, ya que yo abogo por la convivencia diaria con el oso, sería bonito que la gente también supiese que está compartiendo miel con ese animal. Es importante enredarnos más, ¿no? Y seguir alimentando esto que ya es imparable, ¿no? De la regeneración social. Bueno, pues en este vídeo que acabáis de ver pudisteis ponerle nombre y cara, incluida la mía, a mucha de la gente que está cuidando nuestros paisajes, ¿no? A esos guardianes anónimos, o en este caso del vídeo, pues ya menos anónimos, que son los que se encargan de mantener vivos esos paisajes. Al final, nuestros montes, nuestras montañas, nuestros relieves, nuestros paisajes, tanto de costa o de montaña, seguirán siendo lo que son si hay gente que los pueble, ¿no? Entonces, vosotros ahora mismo os tendríais que preguntar, ¿y de la manera en la que yo vivo estoy contribuyendo a conservar esos oficios tradicionales, ese mundo rural, o no? Lógicamente, hay muchísimos parámetros para calcular lo que los técnicos definen como huella ecológica. La huella ecológica es, vamos a decir, la huella que tú dejas en el planeta respecto a cómo vives. Vamos a decir que una persona, para ser capaz de consumir un montón de recursos, ¿no? Tanto de alimentación como de energía, como de combustibles fósiles para moverse en transporte y demás, consumen, lógicamente, una parte del planeta. Hay una extensión indeterminada del planeta que hace falta invertir para que una sola persona pueda vivir tal como vive durante todo el año. La huella ecológica lo que mide es qué porcentaje vamos a decir, de impacto generamos en el planeta. ¿Cuáles son los datos? Los datos son los que van a salir de una pequeña tabla a modo de juego que vamos a hacer, ¿no? Para que de alguna manera reflexionéis, hagáis en vuestra casa con un papel y un boli e intentéis ver un poco cuál es el impacto que estáis causando en vuestro planeta con vuestra manera de vivir, o de consumir, o de moveros, o de transportaros, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir haciendo unas preguntas con distintas opciones, y cada opción que sea la vuestra se le asignan unos puntos. Al final sumaremos los puntos y veremos qué pasa, ¿no? Entonces, empezamos con la tabla, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que medir una huella ecológica no es algo tan sencillo como lo que vamos a plasmar ahora. Habría muchísimos parámetros muy pequeñitos que se medirían, ¿no? Pero bueno, a modo de ejercicio, de reflexión, la simplificamos un poco, ¿no? Entonces, la primera pregunta, el primer bloque, atiende a la vivienda, ¿no? A cómo vivimos, con quién vivimos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenéis que resolver es cuántas personas viven en tu casa, ¿no? Entonces, pueden ser 1, 2, 3, 4
o 5 o más de 5, ¿no? Y a cada una de estas respuestas se les asignan unos puntos. Como no estáis delante y no os tengo delante para preguntaros, lo vamos a hacer conmigo, ¿no? En mi casa vivimos 2 personas, pues 2 personas sumarían 25 puntos. La segunda pregunta, también dirigida con la vivienda, preguntaría acerca de cómo se calienta tu casa, ¿no? Tu hogar. Tenemos la opción del gas natural, que sumaría 30 puntos, la electricidad sumaría 40 puntos, el aceite, que ya es menos frecuente, sumaría 50 puntos, y la energía renovable, panel solar, eólico, 0 puntos. En mi caso, como combino electricidad con leña, debería poner menos puntos de estos 40, pero a modo de ejemplo voy a suponer que en mi casa solo se calienta con electricidad, con radiadores eléctricos de bajo consumo. En estos parámetros que os voy diciendo, lógicamente un radiador de 30 años generaría muchos más puntos que un radiador de nueva generación y de bajo consumo que sumaría menos puntos. Pero para no alargarnos mucho y simplificar las cosas, voy a apuntarme estos 40 puntos que le corresponden a la electricidad. La siguiente pregunta quiere saber en qué tipo de casa vives, ¿no? Y nos da dos tipos de respuestas posibles, ¿no? En realidad aquí hay, pues como comprenderéis, muchísimas, ¿no? Apartamento o piso, 20 puntos, chalet o parecido, 40 puntos. Yo vivo en una casa, en una aldea pequeñita. Yo aquí, por ejemplo, siempre discrepé, pero como hay calefacciones centrales y demás, se entiende que se tarda mucho menos en calentar una casa en un piso que una casa en un, vamos a decir, en un entorno rural, ¿no? Ahí entrarían otro tipo de facetas, como si utilizas leña, si utilizas demás, que rebajaría esos puntos. Pero bueno, en mi caso, como yo vivo en una casa de campo, voy a poner 40 puntos. Creo que es la única vez en la vida en la que voy a estar a la altura de vivir en un chalet, pero en este caso lo estoy. La siguiente pregunta sería, ¿cuántas fuentes, grifos, se refiere a grifos, y cuántos cuartos de baño hay en total en tu casa? Por ejemplo, yo contaría el fregadero de la cocina y mi baño. Tengo 2. O sea, tengo menos de 3 grifos, tengo 5. Si tengo 2 baños, un fregadero y una pila, pues sumaría 4 grifos. De 3 a 5 grifos serían 10 puntos, de 6 a 8 grifos 15 puntos y así sucesivamente. Y ahora entramos a qué comemos, ¿no? A la alimentación, a cómo nos alimentamos. La primera pregunta quiere saber cuántas veces a la semana coméis carne o pescado, ¿vale? Pueden ser 0, en cuyo caso no se generaría ningún tipo de huella ecológica referente a la carne. De 1 a 3 veces, se supone que si yo como y ceno ya cuenta como 2 veces, no como 2 días. De 4 a 6 veces, de 7 a 10 veces y más de 10 veces sumaría 50 puntos. En mi casa comemos bastante carne y pescado, entonces yo pondría, vamos a decir, de 7 a 10 puntos. ¿Vale? Entonces sumaríamos 35 puntos. La siguiente pregunta se refiere también dentro del grupo de la alimentación a cuántas veces a la semana tomáis comidas preparadas con alimentos frescos. ¿Vale? Aquí no nos vale ningún tipo de comida congelada, ultracongelada, en plan pizzas y cosas así, ¿no? Sino que hablamos de pues, un potaje con carne y demás, ¿no? Entonces, menos de 10 veces, 25 puntos, de 10 a 14 veces, 20 puntos, de 14 a 18, 15 puntos, y más de 18, 10 puntos. Como en mi caso, yo cocino mucho con las cosas que saco de la huerta, alimentos frescos y demás, yo sí hago más de 18 comidas que incluya alimentos frescos a lo largo de la semana, ¿no? Teniendo en cuenta que en realidad, bueno, se entiende más o menos 21 comidas, o 20, si hacéis la merienda, 28 comidas a la semana, ¿no? Entonces, bueno, por no irme al extremo, nos vamos a quedar ahí, ¿no? Entre 14 y 18 sumarían 15 puntos.
Al comprar los alimentos, ¿tu familia prefiere los productos de tu tierra? Sí, no, a veces, pocas veces o no lo sé. Entonces, cada una, lógicamente, suma más o menos. Si os fijasteis un poco en los puntos que se suma en las demás preguntas, vais a ver que aquí hay dos cifras que son increíblemente grandes, ¿no? Que es no y pocas veces. ¿Por qué? Por lo que os conté antes, ¿no? Lógicamente, si tu familia prefiere productos de tu tierra, vamos a necesitar muy poco combustible para traer lo que tú quieras comerte, ¿no? Porque es consumo de cercanía. De tal manera que si consumes algo de cercanía, como es mi caso, o a veces, sumarías muchos menos puntos en tu huella ecológica que si no es un criterio importante para ti, ¿no? En mi caso, como yo diría sí, rotundamente sí, pondría 25 puntos. Vale. El siguiente bloque va dirigido al transporte, ¿no? A cómo nos movemos. Si tú o en tu familia utilizáis un medio de transporte, el que necesitéis, ¿qué tipo de medio es? Vale. Si vais en moto, sumaréis 15 puntos. Si vais en un coche pequeño, 35 puntos. Si vais en un coche mediano, 60 puntos. Si vais en un coche grande, 75 puntos. Si vais en un coche deportivo, 4x4, furgoneta, 100 puntos. Y si vais en camión a trabajar, sumaríais 130 puntos. Lógicamente, aquí estamos hablando de cuando tienes que utilizar un medio de transporte, ¿vale? Yo en mi caso, como me muevo con una pequeña furgoneta, sumaría 100 puntos. 100 puntos. ¿Cómo vas al trabajo o al colegio? Bueno, como ya visteis en el vídeo a que me dedico y visteis que yo estoy en una zona rural, lógicamente yo no puedo ir al trabajo andando porque necesito mi vehículo para moverme, ¿no? De un colmenar a otro, ¿no? Entonces, para mí, yo sumaría 50 puntos, ¿no? Porque voy en coche a trabajar. Pero si vosotros podéis ir andando, no sumaríais puntos. Si vosotros cogéis un autobús escolar, se os sumarían 20 puntos. Y si vais en bicicleta, en patín, tampoco sumaríais ningún punto, ¿no? Entonces, yo en mi caso sumaría 50 puntos. Vale. ¿A dónde fuiste de vacaciones el año pasado? Tenemos que irnos a antes de la pandemia, porque este año todos me vais a decir a ningún sitio. No gasté nada, ¿no? En vuestro caso, ¿no? El que sea, os quedasteis en casa, algún lugar de vuestra provincia, algún lugar fuera de vuestra provincia, algún sitio de Europa, o los que van a la Riviera Maya y a sitios muy lejos, sumarían muchos más puntos, ¿no? En mi caso, como me quedé sin vacaciones este año y el anterior, yo aquí sumaría 0 puntos. Vale. La siguiente pregunta quiere saber cuántos viajes de fin de semana hacéis en coche durante el verano, ¿vale? O sea, 8 fines de semana, o vamos a considerar de mediados de junio a mediados de septiembre, 12 fines de semana durante el verano, a la playa, a la casa del pueblo, a Madrid, donde queráis. Hicisteis un verano normal, o hacéis en un verano normal, a los que vais en coche, ¿no? Si no hacéis ninguno, pues 0 puntos. Si hacéis entre 1 y 3, sumáis 10 puntos. Entre 4 y 6, 20. Entre 7 y 9, 30 puntos. Y si hacéis más de 9, o vais casi todos los fines de semana, os sumáis 40 puntos. Yo en mi caso, como suelo hacer 2, 3, 4, voy a sumarme 10 puntos. El siguiente bloque va dirigido a las compras, ¿no? ¿Cuántos aparatos eléctricos, ahí incluimos televisión, ordenador, lo que vosotros tengáis, videoconsola, se han comprado en tu casa en el último año? En mi caso 1, entonces yo pondría 15 puntos. Pero si aquí, por ejemplo, comprasteis más cosas, que si una videoconsola, que si un portátil, que si una tablet, que si un teléfono nuevo, cosas que creáis que necesitáis y comprasteis en algún momento, pues iríais sumando y cada uno os daría unos puntos diferentes. En mi caso sumarían 15 puntos. El año pasado se han comprado productos de bajo consumo, bombillas, frigorífico en tu casa, lo que os decía antes de los radiadores, sí o no. Aquí no hay matices, ¿no? Si se compran,
y es un criterio que se sigue, pues no sumaríais puntos. Y si no es un criterio que utilicéis o no escogéis ese criterio para hacer vuestra compra, sumaríais 25 puntos. En mi caso, como es algo muy importante para mí a la hora de comprar, no sumaría ningún punto. La siguiente pregunta hace referencia a los residuos, ¿no? Y aquí es muy importante saber si intentáis reducir los residuos que se originan en casa, utilizando elementos reutilizables, haciendo las compras en grandes cantidades, reusando correo no deseado, etc., ¿no? Si lo intentáis hacer siempre, sumaríais 0. Si es algo que soléis hacer alguna vez, sumaríais 10. Si es algo que no es importante para vosotros y, bueno, alguna vez hacéis, pero no otras, sumaríais 20 puntos. Y si no hacéis nunca, pues sumaríais 30 puntos, ¿no? En mi caso, como es algo que yo siempre hago y me esfuerzo en hacer, sumaría 0 puntos. Utilizáis para hacer, se utilizan, vamos a decir, utilizáis esos productos de desecho para hacer residuos fertilizantes, compost y demás, o dárselo al ganado o lo que fuera, siempre, a veces, pocas veces, nunca, ¿no? Yo como en mi casa pues todo acaba o en la huerta o con los animales, pues yo me añadiría también 0 puntos. El vidrio, el papel, ¿lo lleváis a los contenedores para reciclar? Siempre, a veces, pocas veces, nunca. En mi caso también es una práctica habitual que yo hago y fomento hacer a los de mi alrededor, pese a no tener contenedores en la aldea, y es un esfuerzo que yo hago, igual que para otras cosas yo me tengo que mover en furgoneta, no puedo ir andando, yo intento compensar ese gasto que tengo con mi furgoneta para el medio ambiente, reciclando, ¿no? Entonces, como en mi caso es siempre, yo aquí sumaría 0 puntos. ¿Cuántas bolsas de basura utilizáis a la semana en casa? Entendiendo como bolsas de basura solo las basuras orgánicas, ¿vale? 0, media bolsa a la semana, 1 bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas. En mi caso, 1 bolsa, ¿vale? La mayoría lo intento reciclar y reutilizar y solo empleo 1 bolsa a la semana de basura. Entonces serían 10 puntos, ¿vale? Hasta ahí. Yo aquí lo que debería hacer es sumar estas cifras. Y para eso, como andamos todos muy bien todavía de cálculo mental, pues sumaríamos, ¿no? 5 y 5 y 5 serían 15, y llevamos 1, 7 y 9, 11, y 3, 14. Aquí sumaríamos 0, 1, 2, 5. Aquí serían 180 puntos. Y aquí serían 25 puntos. Yo tendría un total de 145, 25, 170, más 180, más 360 puntos. Y si le damos abajo en la tabla, veremos qué pasa. Os va a servir un poco como criterio, ¿no? Dentro de vuestra huella ecológica, ¿vale? Vosotros podréis ver un poco cuál es vuestra huella ecológica. La mayoría está aquí, ¿no? Da igual, 350, 360, porque a lo mejor pues lo de la electricidad os lo pusisteis un poco más, un poco menos, ¿no? Simplemente sirve para que entendáis un poco que la mayoría de la gente está en esta cifra que os marcamos en rojo, ¿no? Entre 150 y 350 puntos. Si además os tenéis que mover, no tal, pues puede que subáis a eso, a 350, como me pasó a mí aquí, o a 550, 600. Lógicamente este intervalo de 6 a 7, 8 hectáreas a mí me corresponderían, pues imaginaros 6,1 hectáreas por haberme pasado aquí. Vale, sin quedaros tanto con la cifra, lo que este dato os quiere decir, y para lo que se hacen este tipo de tablas, es para saber cuál es el impacto que nosotros estamos generando con nuestra manera de consumir, de movernos, en la naturaleza, en el planeta, ¿no? Entonces, para darme a mí calor suficiente, combustibles fósiles suficientes para que yo me desplace con mi furgoneta, alimentarme, bolsas de plástico, o sea, mi consumo anual, para garantizar mi consumo anual, es necesario invertir de 4 a 6 hectáreas de terreno del planeta. Y me podréis decir, o me podríais preguntar, ¿y qué quiere decir eso? La huella ecológica lo que quiere decir actualmente, 2020,
necesitamos 1,75 planetas para, vamos a decir, para soportar todo lo que consumimos a día de hoy. De tal manera que a mí me gusta decir que vivimos de prestado, porque lo que estamos haciendo es consumir recursos que se podrían garantizar el año que viene. De tal manera que todos los años se suele dar una cifra, más o menos en el mes de julio, el mes de agosto, depende un poco del año, en el que dice que el planeta ya superó vamos a decir, su punto de equilibrio, de tal manera que a partir de ese momento todos los recursos que se necesiten gastar para garantizar los consumos y la manera de vivir de la gente se hace hipotecando nuestro futuro. E incluso alguna organización grande, alguna asociación como WWF hablaba recientemente de que en 2050, que no está tan lejos, dentro de 30 años, necesitaremos 2,5 planetas para que soporte todo lo que consumimos en el año. Eso, lógicamente, es insostenible. No vamos a poder ampliar el planeta ni hacerlo más grande, ¿no? De tal manera que lo que vamos a tener que reducir y cambiar nuestra manera de consumir, ¿no? Y bueno, es un poco lo que os queríamos contar, ¿no? Que cómo podéis calcular vuestra huella ecológica y que, lógicamente, si os acordáis de todas las preguntas que acabamos de hacer, os va a penalizar mucho más no pensar en eso, ¿no? En el producto de cercanía y demás, ¿no? Que a su vez, para mí, tiene todo el sentido del mundo, porque si empezamos a repensar de qué manera comemos y consumimos, vamos a hacer además que toda esa gente que está resistiendo en nuestros territorios pueda seguir haciéndolo dignamente y pueda seguir manteniendo vivos todos esos paisajes que nos gusta caminar cuando nos vamos de fin de semana. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el campo.